Buenas tardes desde la ciudad de la furia, en este ciclo desde el 23 de marzo, que lo estamos acompañando en este trance duro, en este difícil momento. No los dejamos en banda en este sitio donde se reúnen todos los fotógrafos de naturaleza de la República Argentina. Y seguimos con el ciclo, nos metieron más días, no le vamos a aflojar, no le vamos a aflojar, no nos van a vencer, no nos van a tirar el ánimo abajo, seguimos con nuevos autores, seguimos con nuevas charlas y hoy tenemos un paseo extraordinario de la mano de uno de los mejores guías de Sudamérica. No me he cruzado con personas que no me hable bien de él. Así que vayan preparándose. Ahí vi que les estuvo subiendo todas la página, el Instagram, el Facebook, todas las redes de Steve como para que se vayan metiendo en tema. Mientras tanto, lo de siempre, agradecimientos. Primero, a todos ustedes que permanentemente llenan este lugar. Gracias a todos los que nos ayudan con la difusión, retuitando los flyers que nosotros ponemos. Peter, estoy grabando ya, gracias. Tengo dos. Marcelo, tenés una competencia ya. Estoy grabando, gracias Peter. Cuando falta Marcelo, Peter me avisa. Gracias a todos los que nos ayudan con esta difusión. Agradezco. Grupo de WhatsApp, fotógrafos argentinos, la gente de fotografía de naturaleza, Nature Photography, fotografía de naturaleza, Nature Photographer, documentalistas de naturaleza, fotografía de aves de todo el mundo, la gente de los COAS, Argentina y sus aves, Argentina Photo Wild y la Escuela de Naturalista. Gracias por ayudarnos en la difusión de esta temática. Lo que viene. El sábado, Patagonia Norte, nos vamos a recorrer la fotografía de reptiles y anfibios de la mano de Nacho, que creo que si no me equivoco, llegó a entrar a sala. Así que imperdible el trabajo de Nacho, no se lo pierdan, sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Por la misma batihora, por el mismo baticanal, el de siempre. Desde el 23 de marzo, miércoles y sábado. No improvisamos. Otra semana que viene, próximo miércoles, nos vamos a ir al inframundo. ¿Y esto qué será? Bueno, nos vamos a ir a México y nos vamos a ir a recorrer el sistema de cavernas y toda la parte de ríos subterráneos de la mano de una persona, se llama Kai, que además de ser fotógrafo, bucea y es espeleóloga. Así que vamos a ir a bucear a cenotes. Exactamente. Así que todos los que vienen del palo del Photosub, a prepararse porque van a tener una jornada apoteótica. Bien. ¿Están todos preparados? ¿Están encaminados? Como para ir arrancando. Pero antes, tenemos que contarle a Steve de dónde lo van a escuchar. Así que, la de siempre, despacito, vayan poniendo de dónde son. Balcarce, Lanús, Reconquista Santa Fe, Monte Castro, Bahía Blanca, Ciudadela, Floresta, Espeleta, Reconquista, Ingeniero Malguit, Berizo, Valvanera, Palermo, San Miguel, Florida, Santa Rosa, La Pampa, Posadas, Misiones, Floresta, Bernal, San Cristóbal, Uruguay, Caballito, Mar del Plata, Charbonnier, Córdoba, Neuquén, Mar del Plata, Recoleta del lado afuera, bien, Plaza Huíncul, Neuquén, Embalse, Córdoba, Barracas, Trelew, La Plata, Salta, Ballester, Villa Devoto, Almagro, Pilar, Merlo, San Luis, Martínez, Devoto, Mar del Plata, bien. Teníamos una persona hace un ratito
de Carolina del Norte, Estados Unidos, ¿sí? Bella Vista, Buenos Aires, Resistencia. Bien, bien, bien. Como decimos siempre, un paisano de cada pueblo. Así que, Steve, tenés una audiencia súper, súper amplia, súper diversa. Tenemos gente desde la parte norte del país hasta el sur y tenemos hermanos desde Uruguay y desde Estados Unidos. Así que súper convocatoria en diversidad tu charla. Bien, lo que digo siempre, y vamos a hacer una modificación hoy, las preguntas se las vamos a hacer a Steve al final. Así que vayan juntando todas las dudas, que cuando Steve termina con la presentación, ahí juntamos todas las preguntas y las hacemos todas juntas. No cortamos como hacemos normalmente. Así que cuando él termina, despacito van poniendo las preguntas y ahí se las vamos haciendo. Como decimos siempre, respeto por el autor, no entramos en polémicas. Ustedes saben que en la escuela respetamos y escuchamos a todos. Y Steve nos va a dar el punto de vista de la técnica que a él le resulta. Puede ser mejor, puede ser peor. Nosotros, como siempre decimos en la Escuela de Fotonaturaleza, escuchamos a todos y aprendemos de todo. No gastemos energía en polémicas estériles, lo de siempre, revelo, no revelo, yo hago tal cosa, tal otra. No, yo vengo a escuchar a Steve, ¿sí? Así que el que tenga otra técnica, otro día lo charlamos, pero hoy vamos a escuchar la técnica de Steve y es la que a mí me interesa. Bien, Steve, un gusto enorme tenerte en el aula virtual de la Escuela de Fotonaturaleza. Me han hablado muchísimo de ti, de tus trabajos, así que estamos súper ansiosos y súper contentos de recibirte. Bienvenido, Steve. Gracias, Sergio. Antes que nada, pues agradezco a todas las personas que han considerado que era bueno gastar su tiempo oyéndome un rato, así que les agradezco y espero que esta corta charla pues les sirva para ver, aunque sea desde lejos, para los que no han viajado a Perú, pues lo que es la exuberante naturaleza en este país, ¿no? Y, Bien. y espero que les guste, sobre todo, claro que sí. Seguramente que así será. Te cuento que quedó un montón de gente afuera, por eso estamos grabando la charla para los que no pudieron verla en vivo. Yo me voy a retirar, te dejo al mando y ya tenés el control. Todo tuyo, Steve. Bien, gracias. Voy a intentar hacerlo de compartir la pantalla. Espero que se pueda. A ver, voy. Perfecto. A ver, díganme, ¿se ve, verdad? Estupendo, todo tuyo, Steve. Perfecto, gracias, Sergio. Bueno, básicamente la charla que tengo preparada para hoy es sobre el país. El título de la charla es Perú, un gran destino fotográfico. Yo soy fotógrafo de naturaleza y también guía de observación de aves. Entonces, empecé más como guía de observación de aves y luego por inercia fui cayendo en la fotografía hasta que, bueno, ya una vez, como los fotógrafos saben, una vez que ya entras a este mundo es complicado salir. Sobre todo si hay un motivo que a uno le apasiona. En mi caso fueron las aves. Entonces, lo que yo voy a es hablar sobre el país y las posibilidades fotográficas que tiene. Voy a usar en toda la charla fotografías logrables, que el término que estoy usando es sobre todo porque en un viaje fotográfico que no sea, digamos, con una temática concreta, es muy complicado hacer fotografía utilizando técnica muy compleja. Entonces, básicamente lo que yo he hecho es usar fotografías logrables que no tengan
mucha complejidad, digamos, al momento de hacerlas, para que se pueda ver más o menos qué es lo que se puede lograr en un viaje fotográfico a Perú, ¿sí? Entonces empiezo hablando un poco del país. Vamos a hablar un poco de lo que es la naturaleza en Perú, que es básicamente, yo pienso que dentro de esta charla pues están mayormente fotógrafos de naturaleza y algunos especializados con algún tema en concreto. Yo debo decir antes que yo tengo cierta preferencia por las aves. Entonces, aún así, fotografía otros animales, pero digamos mi especialidad son las aves y la fauna de gran tamaño, o sea, mamíferos y básicamente he hecho macro también, pero no es un tema que desempeñe mucho, ¿sí? Entonces empezamos para explicar sobre el país. El Perú es uno de esos 17 países que es considerado megadiversos. Estos 17 países tienen una peculiaridad, que sumados suman, o sea, tienen el 70% de la biodiversidad del planeta. Y algunos de esos países tienen el 10% de la biodiversidad del planeta, un poco arriba o un poco abajo, dentro de su territorio. Entonces estamos hablando de países que tienen una cantidad de flora, fauna, diferentes climas, ecosistemas, recursos genéticos, riqueza cultural incluida, sobresalientes a nivel mundial. Entonces el Perú está dentro de esos países. Y esto básicamente se debe a varios factores. Primero, el mar frío, la corriente del Pacífico, luego la cordillera de los Andes y la selva amazónica. Hay que tener en cuenta que el Perú tiene el 60% de su territorio es selva amazónica, con lo cual es un territorio grande y muy diverso y algunas de esas zonas incluso inexploradas. Entonces, es un país muy atractivo para cualquier interesado en la naturaleza y sobre todo para cualquier interesado en la fotografía de naturaleza. Aquí he puesto algunos números al respecto sobre plantas, mamíferos y aves. Hay un detalle que es importante, que de esas 25.000 especies de plantas que en teoría hay en el país, un 30% de ellas son endémicas. Entonces, estamos hablando de una riqueza de plantas que es importante, no solamente para el país, sino para todos en este momento. Los mamíferos, más de 500 especies, que lo ponen en el cuarto lugar a nivel mundial. Y en lo que es aves, tenemos en este momento 1.870 especies, de las cuales 105 son endémicas. Es uno de los países con mayor alto de endemismo en aves, que es uno de los... Es el grupo, digamos, de animales que más se fotografía, creo yo. Más que todo por la cantidad que podemos encontrar en diferentes lugares, en los países de Sudamérica sobre todo, que es el lugar con mayor diversidad de aves a nivel del mundo. Entonces, esto implica que sean los animales más fotografiables, digamos. Cuando uno hace un viaje, por lo general, un gran porcentaje de las fotos es de aves. Entonces, ¿qué hace que el Perú tenga esta gran cantidad de riqueza natural? Aquí he puesto 3 fotos que retratan, digamos, los 3 ambientes que normalmente se mencionan, ¿no? En un país: la costa, los Andes y la selva. Pero dentro de estos ambientes van desde la costa, por mencionarles algo, ya el mar frío de la corriente peruana,
Hay bosques secos ecuatoriales, hay lomas y desiertos, todos ellos con una diferente tipo de fauna y flora. De hecho, el bosque seco ecuatorial es uno de los sitios que alberga bastantes endemismos. Luego están los Altos Andes, los bosques de neblina que aparecen en la foto, prácticamente mostrando estos dos ambientes, ¿no? En la foto estamos más en el Abra Málaga, que es un lugar cerca de Cusco, y se ve atrás la nieve perpetua y delante ya un bosque de nube o bosque de neblina, yungas que le llamarían ustedes. Entonces, asimismo, dentro de los Andes, pues están los bosques secos interandinos, y luego a la derecha ya están lo que se llaman los bosques tropicales amazónicos, ¿no? Lo que llamamos la Amazonía o la selva baja. Entonces, todos estos ambientes están presentes en el Perú y es lo que justamente hace que sea tan rico en lo que es naturaleza. Entonces, básicamente yo voy a comentarles qué se puede hacer si vienen a fotografiar naturaleza al Perú. Entonces, aquí hay, por mi experiencia, yo llevo haciendo varios años viajes fotográficos y he podido identificar 4 rutas que son las que son más productivas. En este caso, la ruta norte, que se realiza visitando los departamentos de San Martín y Amazonas, y se pueden hacer viajes de 8 a 12 días. La ruta de los Andes del sur, que se puede empezar el viaje. La mayoría de estos viajes empiezan en Lima, entonces Lima puede ser una puerta de entrada hacia la ruta para fotografiar, o también puede ser simplemente, digamos, un puerto, ¿no? Para cambiar de avión y llegar al sitio que pretende uno trabajar los siguientes días, ¿no? Entonces está la ruta de Andes del Sur, que se puede empezar en Lima y se va al Cusco y se hace parte de Madre de Dios también. Y se pueden hacer viajes de 8 a 12 días tranquilamente. Luego está la ruta del río Amazonas. Esto es un viaje en el cual uno tiene que empezar en Lima, tomar un vuelo a Iquitos. Luego voy a hacer un poco más detallado esto. Y luego el trabajo básicamente está en los ríos que están cerca al gran río Amazonas. O sea, hablo de ríos pequeños. El río Amazonas es tan grande que complica mucho el trabajo fotográfico y es mejor fotografiar en ríos pequeñitos que desembocan al Amazonas. Y se puede hacer un trabajo de 10 a 14 días. Y luego está la ruta del Manu también. Esta ruta estamos hablando de zona baja, o sea, netamente Amazonía, y se puede mezclar con unos días en la zona reservada del Parque Nacional del Manu. Y la duración es de unos 10 a 14 días. Se puede combinar incluso alguna de estas rutas. Luego lo voy a hablar un poco más. Entonces, empezamos el viaje a Lima. La mayoría de los vuelos que llegan del sur de Sudamérica llegan a Lima. Casi todos. Creo que hay pocos vuelos que llegan directo a Cusco. Pero en caso de que se llegue a Lima, pues, y uno quiere hacer fotos en Lima, muy cerca de la ciudad hay sitios excelentes para fotografiar naturaleza. Aquí he puesto alguna de las fotos. A la izquierda está un cormorán de patas rojas, luego un cormorán guanay y un vuelvepiedras rojizo, en plumaje casi nupcial, bastante adelantado en lo que es su plumaje para volver a la zona de apareamiento. Entonces, esto más o menos, esta foto se ha hecho en finales de abril, más o menos, que es cuando estas aves migratorias pues están ya empezando a pensar en el regreso a sus territorios de cría y reproducción. Entonces, todas estas especies se pueden fotografiar muy cerca de Lima, y estando un día o dos se pueden hacer navegaciones, tanto navegaciones como algunas salidas, por ejemplo, a la Reserva Nacional de Paracas o a los pantanos de Villa, para intentar fotografiar algunas de estas especies.
Esta foto, por ejemplo, es en la Reserva Nacional de Paracas. Vemos varias especies de limícolas o playeros del género Calidris ahí. Es más o menos cómo se ven estos pequeños islotes dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Entonces, están llenos de vida y hay una cosa interesante en la Reserva Nacional de Paracas, que las aves son muy confiadas, que es uno de los problemas principales que tienen los fotógrafos, ¿no? La distancia. Entonces, y estas, al ser aves muy pequeñas, pues uno necesita estar muy cerca. En esta zona yo he estado sentado en un arenal y los pájaros han pasado pues a 5 o 6 metros de donde yo estaba sin molestarse. Entonces, eso ayuda mucho y hace que uno tenga fotos bastante cercanas y hace también pasar unos días muy productivos. Entonces, es un buen lugar. Uno de los buenos sitios para fotografiar esta especie justamente está cerca de Lima y también la Reserva Nacional de Paracas. Creo que es una de las especies, digamos, más deseadas o codiciadas por un fotógrafo de aves. ¿Sí? Entonces, estamos hablando nosotros le decimos zarcillo, o podría ser gaviotín inca también. Creo que en algún lugar le llaman gaviotín monja. Bueno, este es el Inca tern, Larosterna inca. Una de las joyas que hay en la costa peruana y que creo que es uno de los pájaros más fotogénicos que hay en el Perú. Entonces, compartimos con Chile también y se ha registrado en la zona norte también de Ecuador y creo que llega un poco hasta Colombia. Pero en la costa de Perú no es difícil verlo y no es difícil de fotografiarlo en cuanto uno se embarca un poco en un pequeño bote en varios lugares cercanos a Lima, incluido un sitio que se llama Pucusana. También se puede salir en un pequeño bote y fotografiarlos. De hecho, es un pájaro muy interesante y creo que de uno de los más fotogénicos que tenemos. Entonces, luego, de Lima se puede uno trasladar hacia esta es una de las rutas que normalmente yo trabajo, que es la ruta norte. Yo le he puesto la ruta norte de los colibríes porque es uno de los buenos lugares para fotografiar colibríes. Hay muchos lugares con bebederos, con lo cual, y algunos con buenos jardines, en diferentes alturas. Entonces se pueden fotografiar varias especies de diferentes alturas. A la izquierda tenemos una hembra de un brillante de frente violeta, que es un Heliodoxa ledberteri, y también tenemos un colibrí de pecho castaño y luego un inca collarado a la derecha, todos fotografiados en esta ruta. ¿Sí? Entonces, es uno de los buenos lugares. Los colibríes son unos pájaros bastante atractivos, pero que te brindan oportunidades diversas. Al ser tan constantes en los jardines o bebederos, pues nos dan la chance de probar diferentes cosas, diferentes técnicas, diferentes velocidades, y eso hace de que la misma especie, el mismo colibrí o en este caso, digamos, un grupo de colibríes nos puedan dar varias fotos, no solamente con el mismo fondo y con la misma técnica, sino que uno puede probar otras para sacar mejores resultados de lo que está trabajando, sobre todo porque ellos dan mucha oportunidad. Entonces, son muy interesantes y luego que son complicados de fotografiar, así que se necesita de probar mucho, de muchos intentos, ¿no? Entonces, esta sería más o menos, yo le he puesto el nombre de la ruta de los colibríes porque es donde se puede fotografiar más especies. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues un vuelo desde Lima hasta el departamento de San Martín, donde empieza este viaje, y se puede viajar desde 8 a 12 días o 13 días, subiendo
de San Martín hacia Amazonas. Se empieza el viaje a unos 500 metros de altura más o menos, y luego se llega, hay zonas donde se llega hasta 2.800, 2.900 metros, con lo cual los cambios de ambiente son buenos al cambiar de especies, me refiero, y al cambiar también de ambiente, ¿no? Entonces se puede trabajar muy bien y se puede fotografiar, yo creo que unas 2 o 3 decenas de colibríes. Así que es muy atractivo. Incluso se puede hacer, yo he hecho algún viaje con clientes solo para fotografiar colibríes durante 2 semanas en esta zona, y no es que haya sobrado tiempo, así que es una buena zona y una buena ruta. Y se puede fotografiar especies como esta, un colibrí cola de raqueta. Todas las fotos que estoy mostrando sí son fotos que se han hecho en esas rutas, entonces se puede fotografiar a esto, se puede fotografiar a esta estrellita, Amethyst Woodstar, en la zona baja. Este es un colibrí de zona baja, entonces nos dan muchas oportunidades al ser muy abundantes, ¿no? Entonces se pueden hacer fotos como esta, ¿no? Esta foto ha quedado bonita. Y luego también se puede trabajar fotos de este tipo. Este es un mango de pecho negro que se ha aplicado una técnica de baja velocidad para provocar ese efecto en las alas. Alta velocidad implica el uso de flashes, implica tener conocimiento de técnico, digamos, bastante avanzado. Entonces, esta foto, por ejemplo, no tiene mayor secreto que el hecho de hacer un buen foco, tener bastante pulso, digamos, tener un buen trípode puede ser, o un buen lugar donde apoyarse, y disparar a bajas velocidades hasta tener una foto que se vea bien, ¿no? Ahora, todas estas oportunidades, que claro, pueden ser decenas de disparos o cientos de disparos, solamente se pueden lograr con paciencia y muchas oportunidades, ¿no? Tener muchas chances de disparar a la especie. Entonces, estos se tienen en esta zona, así que digamos, son fotos logrables, ¿no? Entonces, en toda esta zona hay varios albergues turísticos donde se puede dormir, y algunos que se visitan durante el día, que están preparados y están acondicionados para el trabajo fotográfico. Igualmente, el hecho de ir con un interés en concreto hace de que con un grupo ya establecido, pues se pueda dialogar la forma de trabajo que se quiere hacer. Entonces se hace ya una técnica de trabajo para todo el viaje, ¿no? Y este es uno de los colibríes también que es muy codiciado en esta ruta y que solo está presente en el norte de Perú, que es el colibrí cola de espátula, endémico de una pequeña zona del Amazonas, del departamento de Amazonas, en la ruta norte esta de los colibríes. Entonces, uno de los puntos donde, digamos, más se gasta días, se gasta oportunidades, se gasta baterías, porque este colibrí es complicado, no es fácil de fotografiarlo por el pequeño tamaño del cuerpo que tiene y por la velocidad en que se desplaza, ¿sí? Pero haciendo un viaje de varios días, las oportunidades aumentan. Entonces, tarde o temprano se consiguen resultados. Así que este es uno de los motivos por los cuales esta ruta es bastante famosa, y también es uno de los motivos por los cuales yo he denominado esta ruta la ruta norte de los colibríes. Luego, este es otro de los objetivos de esta ruta, una coqueta de cresta rufa. Ambos colibríes, el anterior, el cola espátula, y este son de cuerpos minúsculos.
Entonces, hay que estar muy cerca para poder retratarlos con cierta calidad. El hecho de tener sitios preparados para esto hace de que esas posibilidades existan. Entonces, digamos, las chances son buenas de conseguir fotos parecidas a esta o incluso mejores, ¿no? Entonces, este es otro de los objetivos de este viaje. Yo he puesto fotos de colibríes justamente para que se vea aunque se pueden fotografiar otras especies de colibríes y especies de aves también, digamos que esta ruta es lo que mejor tiene son los colibríes. Y tiene tantos que se puede hacer una ruta de 2 semanas solo fotografiándolos a ellos. Y claro, si tenemos intereses en otras especies de aves, también se puede hacer, o paisaje. Es una zona muy buena para paisaje también. Y luego está la ruta de los Andes del Sur. La ruta de los Andes del Sur, estoy hablando de Lima a Cusco, por ejemplo, empezando en Cusco, básicamente está entre Cusco y Madre de Dios. Todas estas fotos se han hecho en esta zona también. A la izquierda está un frutero de cola bandeada, al centro, bueno, un cóndor andino, una especie que es bastante común en el sur de Sudamérica, así que lo conocen todos, y a la derecha un trogón enmascarado. Típicas aves de diferentes ambientes, ¿no? O sea, el trogón enmascarado, típica ave de los bosques de nubes. Entonces, ¿cómo llegamos a esta zona? Pues se puede tomar un vuelo de Lima a Cusco, se puede ir en autobús también. Lo que pasa es que es un viaje bastante largo, aproximado de 18 horas o 19 horas, a diferencia de la 50 minutos o 1 hora que se toma en hacer un viaje en avión. Entonces hay que llegar a Cusco definitivamente, y desde Cusco se hace un viaje por diferentes zonas. Primero zonas andinas, valles interandinos, bosque de nube, un poco de puna. Entonces las posibilidades son amplias, ¿sí? Entonces cerca de Cusco ya hay un lugar que se llama justamente Encífera Camp, donde se puede fotografiar no solamente este colibrí, sino a otros más, pero yo he puesto, porque no se puede poner todas las fotos, pero he puesto este colibrí porque es, creo, uno de los más espectaculares, y no tanto por su color y por su, digamos, estructura o por su combinación y todo eso, sino es más que todo es espectacular por el pico. Es la especie de ave que tiene en proporción a su cuerpo el pico más largo en el planeta, así que es una especie que llama mucho la atención y que puede ser fotografiado fácilmente cerca de Cusco. O sea, cuando digo fácilmente es porque lo tenemos a mano. O sea, hay que llegar al lugar y ponerse a hacer, a intentar. Fotografiar colibríes no es tan fácil como se cree, ¿no? Pero al intento, y luego uno va cogiendo también el método, y luego los que ya tienen cierta técnica, pues quieren conseguir ciertas fotografías concretas, ¿no? En mi caso, la intención que tenía yo con esta foto era de conseguir un desenfoque en las alas. A mí me gusta las velocidades bajas, digamos. También he trabajado con alta velocidad, pero encuentro fascinante el hecho de poder ver el movimiento de las alas más que de congelarlas, digamos. Entonces, esta fotografía ha sido hecha también hace poco cerca de Cusco, así que desde Cusco ya se empieza a fotografiar las aves. Este colibrí se puede fotografiar tan solo a 50 minutos de Cusco, ya se puede ir al lugar a visitar y se puede pasar, digamos, una tarde o un día concentrado en algunas especies de colibríes, incluido el colibrí pico de espada. Es otra especie que también está cerca de Cusco. Curiosamente, creo que la zona de Aguascalientes y Machu Picchu está entre los mejores lugares para ver esta especie.
y por supuesto para fotografiarla. Yo esta foto no la hice en Aguascalientes, yo la hice en otro río pequeño y cercano a Cusco también, a un par de horas, que es el Pato de los Torrentes. Como habrán notado, también está hecho en baja velocidad. Es una fotografía hecha muy al atardecer, pero también es lograble, o sea, con paciencia y trabajo se pueden fotografiar estas especies. Luego, de Cusco se puede salir hacia el Parque Nacional del Manu. El Parque Nacional del Manu tiene cantidad de ambientes, empieza más o menos a 3.300 metros sobre el nivel del mar y termina a unos 300, 200 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos hablando de un parque que, bueno, que en dimensiones es bastante grande, son casi 2 millones de hectáreas, y luego en ambientes es increíblemente variado. La cantidad de especies está sobre 1.000 especies de aves, la cantidad de mamíferos, incluso en muchos lugares ni se sabe exactamente cuántos, pero en toda esta zona que estamos viendo ahí, en toda esa bajada, digamos, hacia la Amazonía, simplemente la vida está presente por todas partes, ¿no? Y las oportunidades de fotografía pues son muy buenas. Son muy buenas, ya hay en toda esa zona albergues muy buenos, lodge que ya están preparados, y luego nosotros, por ejemplo, con mi empresa, pues hacemos viajes especializados y se puede llevar incluso todo un equipamiento especial para dar mayores facilidades a los fotógrafos, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Y se pueden fotografiar especies como esta, que es tangara de montaña, una de las más bonitas. Las tangaras de montaña tienen una peculiaridad, solo viven en lo más alto del bosque de niebla. Uno las ve, las puede intentar fotografiar, y si continúa el viaje, prácticamente en 30 minutos ya es imposible verlas, porque son susceptibles a los cambios de altura, entonces solo están en las zonas más altas. Pero son fotos logrables, como digo yo, como les había dicho antes, que no habría ningún problema en lograr este tipo de fotografía. Y luego un poco más abajo ya, a unos 1.500 metros, se pueden fotografiar aves como esta. Esta es otra tangara. Las tangaras están entre los grupos más coloridos que hay en América, así que son muy atractivos para los fotógrafos. Esta es una tangara de oreja dorada, que nosotros también hemos trabajado en el comedero para poner unos posaderos atractivos. Entonces es como queda una foto de una especie que se puede fotografiar tranquilamente en un viaje hacia el Parque del Manu. Estamos hablando de la ruta sur de los Andes. Y claro, la mayoría de los fotógrafos, de observadores de aves, amantes de la naturaleza, pues quieren ver y mejor, si es posible, fotografiar un gallito de las rocas andino. El hecho de tener un lek en la carretera del Manu facilita las cosas. Ahora, el lek tiene mayor actividad en según qué meses, es más fácil entre comillas, porque normalmente estas aves hacen su lek o el sitio donde van a danzar o van a intentar conseguir hembras en lugares bastante protegidos, con lo cual de poca luz. Esto es una cosa que hay que dejar en claro. La fotografía, tanto en bosques de niebla como en Amazonía, tiene una dificultad, que es la luz. La luz siempre es escasa. Entonces hay que tener, no solamente ayuda el equipo, ¿no? Tener un buen equipo ayuda, una buena técnica ayuda, pero también ayuda el hecho de tener experiencia en haber fotografiado. Yo estoy seguro que para cualquier persona que va por primera vez a trabajar a estos lugares, bosques de niebla o Amazonía,
despierta un hecho que a algunos fotógrafos les gusta, ¿no? Que es el reto. Las condiciones son difíciles y hacer fotografías buenas tiene su complicación en estas condiciones. Entonces, esta foto, por ejemplo, está hecha en un lek que si bien los pájaros llegan al lugar, o sea, se les espera, con el trípode o todos listos, los fotógrafos listos, pero hay la condición está de que hay poca luz y hay que aplicar todo el conocimiento técnico y todas las habilidades que tenemos para conseguir fotografías que sean, digamos, mostrables. Sin embargo, el hecho de intentarlo, pues es una de las cosas que a cualquier fotógrafo motiva, ¿no? Entonces, el Gallito de Roca es uno de los objetivos de cualquier viaje fotográfico a esta zona. La facilidad es de que hay un lek, o sea, la oportunidad existe y está ahí y el asunto es intentarlo. Entonces, esta ruta pues ofrece esa oportunidad y fotos como esta se pueden hacer. Luego un poco ya más abajo, en la zona de zona de Madre de Dios, ya no es zona de Cusco, pues se pueden hacer fotografías como esta de otra tangara. También he puesto tangaras porque son, digamos, las que provocan más fotografías, son especies muy coloridas y abundantes. La parte buena de las tangaras es que son abundantes. Si bien no son tan fáciles de fotografiar, pero son abundantes. Entonces, aquí también, por ejemplo, estos en la zona baja ya de Madre de Dios, o sea, estamos hablando de unos 500 metros, es una tangara enmascarada, Masked Crimson Tanager. Dificulta el rojo, dificulta el negro, dificulta el blanco para una fotografía buena, pero se puede trabajar tranquilamente con esta especie porque brinda las oportunidades, porque va a un comedero. Entonces, al ir a un comedero también las oportunidades son mayores y se puede trabajar tranquilamente. Hay, como les comentaba, aquí hay albergues que están diseñados para fotógrafos y para pajareros que tienen ciertas facilidades que luego se pueden mejorar estando uno ya ahí y teniendo o pensando qué tipo de fotografía quiere hacer. Entonces las oportunidades son buenas. Luego, también esta ruta se presta a paisajes como este. Esto es uno de los, creo que ahora ya son bastante famosos, cerros de colores cerca de Cusco. Esto no es exactamente Vinicunca, que es el lugar más famoso, digamos, que hay de los cerros de colores en Cusco, sino es otro sitio llamado Palcoyo, donde yo prefiero ir con clientes fotógrafos porque primero implica un menor esfuerzo físico, estamos hablando de alturas de sobre 4.500 metros, entonces implica menos esfuerzo físico y menos gente en esta zona, con lo cual para fotografiar es mejor. Cualquier fotógrafo complica mucho el hecho que haya mucha gente, muchos visitantes, muchos turistas, todos intentando hacer alguna foto con el teléfono, entonces eso complica el trabajo, pero esta zona se mantiene relativamente con poca gente, con lo cual se puede trabajar y hacer fotos como esta. Y luego, por supuesto, la gente que quiera ir, pues hacer una visita corta a Machu Picchu, hacer una visita fotográfica a Machu Picchu, pues este lugar nunca tiene pierde, es uno de los sitios más bonitos que hay estéticamente, aunque haya mano del hombre en el paisaje, pero aún así es un lugar muy lindo y que da gusto fotografiar, ¿no? Así que también aquí hay una posibilidad de trabajar, si es que fuera el caso, ¿no? O sea, al estar en Cusco, el llegar a Machu Picchu, pues es un día extra, digamos, una extensión, se puede hacer un viaje para ir a visitar Machu Picchu. Ahora, la ruta del río Amazonas. Esta es una ruta que yo lo vengo haciendo, lo vengo trabajando tal vez unos
7 años. Y a mí me gusta mucho, es muy interesante porque la mayoría de la fotografía se hace desde el bote. Lo que yo he hecho a través de los años y de la experiencia en esta zona es que lo mejor es ir a ríos pequeños, donde haya albergues con comodidades, claro, y luego salir en botes para fotografiar lo que haya de fauna. Estamos hablando ya de un sitio, zona amazónica, y que tiene la ventaja de que al ir en bote, tanto pájaros, mamíferos, reptiles o lo que se tenga a mano para fotografiar, confían más, o sea, no se espantan con facilidad, lo cual a uno le permite hacer fotografías como esta, ¿no? Todas estas fotos han sido hechas en esta zona. Vemos un caracolero, un mono ardilla y luego también un yacamar de oreja blanca a la derecha. Todos, ambas especies de aves fotografiadas desde un bote y desde bastante cerca, con lo cual son especies confiadas, pero ayuda el hecho de ir en bote. Entonces, esto también nos da cierta facilidad. Por supuesto, es complicado llevar un trípode o lo que sea, así que normalmente se hace a pulso, pero las chances son muy buenas. Entonces, ¿cómo se llega aquí? Se va desde Lima hasta Iquitos, que está en el departamento de Loreto. De Iquitos se toma, normalmente yo hago un recorrido por unos 3 albergues en la zona, todos muy cómodos, para cubrir todas las necesidades que uno tiene como fotógrafo. Y algunas caminatas, de todo, mucha navegación en botes pequeños para ir a pequeños brazos de río, donde ir de una orilla a la otra no cuesta grandes distancias. Entonces se puede trasladar uno de orilla a orilla buscando los animales e intentando acercarse a ellos. Entonces el viaje es bastante productivo. Este viaje se puede hacer por unos a partir de 8 o 9 días hasta 14 o 15. Yo en esta zona he hecho algunos viajes de hasta 19 o 20 días con algunos clientes. Esta es más o menos la visión que hay en los lagos que se forman con las inundaciones, sobre todo pasando la época de lluvia en esta zona, y es una de las zonas más lindas que hay realmente en el Perú. Lo que decía de acercarse es un factor muy importante en la fotografía de naturaleza. Este es un retrato de una garza mora, me parece que le dicen en Argentina y Uruguay, una garza cocoy, hecha desde bote. Hecha desde bote, la garza se confía mucho, entonces uno puede hacer retratos de este tipo. Y esta foto es de los últimos viajes que hice en Yacamar del Paraíso. Tiene la peculiaridad de que esta especie solo está en los árboles más altos de la Amazonía. Hay la suerte de que tenemos ahí un albergue que tiene puentes colgantes y una plataforma más o menos a 35 a 40 metros de altura, desde donde ha sido hecha esta foto. Es curioso cómo las aves se confían al estar en su ambiente y a una altura que ellos consideran segura, no se molestan con la presencia de las personas que están sobre la plataforma, que incluso sin ninguna cubierta especial se pueden fotografiar estas especies, ¿no? Entonces, para mí creo que es una de las fotos que más aprecio de los últimos tiempos, justamente por lo difícil que es fotografiar a este yacamar y por la cercanía que tenerlo a la altura de los ojos ha sido una buena experiencia, y de hecho es lo que se necesita para conseguir una foto como esta.
En esta zona otra de las especies, digamos, muy atractivas es este mono. Comúnmente nosotros le llamamos leoncillo. Es, o digamos, el más pequeño o uno de los más pequeños del planeta. Es sencillamente minúsculo. Entonces, pero hay un albergue que tiene unos caminos ya conocidos, ya usados, donde un grupo de esta especie pues se alimenta constantemente. Entonces se puede trabajar con esta especie, una de las más atractivas también de la zona. Esta es otra especie de mono, en este caso nosotros llamamos pichicos a estos monos, que son los tamarines. Hay, hay varias especies de pichicos en el Perú, pero el de manto negro, está en el norte de la Amazonía. Entonces, esta especie también viene cerca de un albergue y no es difícil fotografiarlo. Siempre el problema en lugares de la Amazonía o los bosques de nubes o bosques de nieblas es la luz. Con paciencia y usando un poco de técnica se pueden conseguir fotos así. Esta es otra fotografía hecha desde bote de un rayador. Estos que llegan en la migración hacia la Amazonía. Así que también se puede fotografiar este tipo de aves en el norte de Perú. Todos estamos hablando de hacer fotografía cerca del río Amazonas, no concretamente en el río Amazonas, aunque esta foto creo que ha sido hecha en el río Amazonas. Y luego vamos a la ruta del Manu y la zona reservada. Manu me refiero al Parque Nacional del Manu, ¿sí? Entonces, a la izquierda vemos un bill. Luego, no sé cómo le llaman a esta especie en Argentina, ahora no lo recuerdo. Pero también tenemos un grupo de monos capuchinos y luego a la derecha un guacamayo escarlata. Entonces, estas son algunas de las especies que se pueden fotografiar en la ruta del Manu y la zona reservada. La zona reservada es la zona en que nosotros necesitamos permisos para poder entrar. Es uno de los lugares, digamos, que menos se han tocado en la Amazonía peruana y que necesitamos, por supuesto, llevar permisos y llevar toda una logística especial para poder entrar al lugar y que felizmente ahora ya hay algunos lugares donde se puede también ahí dormir tranquilamente y cubrir las necesidades, ¿no?, que se necesita para hacer turismo o fotografía por varios días. Entonces esto implica navegación, implica también caminos dentro de los bosques. Entonces se hace caza fotográfica, se hace fotografía desde el bote, básicamente. Este es un paisaje típico de la Amazonía. Esto es la Cocha Blanco en el Parque del Manu. Y ese es el tipo de embarcación que se usa sobre una plataforma para ir por los lagos. La parte buena es que, como ya les había dicho, pues las aves o los mamíferos o cualquier tipo de animal se hace más confiado cuando uno va en un bote. Y a este lugar se puede acceder por dos rutas. Uno, hacer un vuelo de Lima a Puerto Maldonado, que está en Madre de Dios, y entrar hacia el Manu. También se puede hacer por el Cusco, haciendo un viaje largo, como la anterior ruta que les había mostrado, que era la ruta de los Andes del Sur. Se puede hacer un mix o una continuación con esta ruta, que también yo lo he hecho en viajes de hasta 20 días también por esta zona, pero también se puede hacer en 12, 13 o 14 días. Entonces uno va tocando todos los ambientes, desde los 3.000 metros hasta los 200 metros. Las oportunidades son
infinitas para hacer fotografía, y de hecho yo creo que es una experiencia muy buena para cualquier amante de la naturaleza. Y se pueden hacer fotografías. Esta está hecha en un lago. Esto es un ave de sol americana, hecha desde un catamarán o un bote en un lago de la Amazonía. Así que estas posibilidades se dan sobre todo porque en ciertas zonas de aquí del Perú y de la Amazonía misma, las aves son relativamente confiadas. Los animales en general son relativamente confiados, ¿no? Y si uno usa técnicas como las de un bote o se camufla un poco, pues son aún más confiados. Y este es uno de los lugares, de una de las especies que la mayoría quiere fotografiar, que es el hoatzin. Nosotros le llamamos chancho en el nombre local. Y es una de esas especies todavía con apariencia prehistórica, y que si le quitáramos pues esas plumas sería pues, muy parecido a lo que es la primera noticia que tenemos de las aves, que es el Archaeopteryx. Entonces, bastante codiciada esta especie y bastante atractiva también. Como ven, tiene una apariencia interesante y es peculiar. Entonces, esta especie vive en los lagos, con lo cual el acceso a intentar fotografiarla no es difícil. Así que está a mano, digamos, si uno va en un bote. Y luego, por supuesto, en el Manu está el espectáculo de las colpas de guacamayos, el lugar donde se reúnen cientos y a veces miles de guacamayos para comer arcilla. En la ruta del Manu hay un sitio donde hay una especie de plataforma o escondite donde pueden estar varios fotógrafos o varios amantes u observadores de aves tranquilamente sentados, y desde ahí se puede ver el espectáculo que brindan los loros y guacamayos. Cientos de ellos vienen a comer arcilla para esta zona. Lo que dice la teoría es de que para contrarrestar ciertos tóxicos que ingieren al momento de comer ciertos frutos que hay, que no son, digamos, algunos pueden ser venenosos y otros tienen cierta toxicidad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la arcilla les ayuda a combatir los efectos que puede provocar el alimentarse de estos frutos. Entonces, ¿cómo saben a qué lugar ir para buscar exactamente ciertas sales o minerales? Es complicado, todavía no se sabe cómo exactamente los reconocen, pero yo creo que debe ser una cuestión de prueba y ensayo que hacen los animales para poder protegerse, ¿no? En este caso, comiendo arcilla. A este lugar se accede desde el río y con una caminata corta, y luego se pueden hacer fotografías de las especies, de diferentes especies, pero sobre todo se puede intentar fotografía en vuelo, fotografías posados. Hay cierta distancia, con lo cual se requiere un lente largo, pero a veces en los vuelos son tan cercanos que no es necesario tener un 600, por ejemplo, o se puede usar un zoom tranquilamente, y nos dan fotografías como esta, ¿no? Esta fotografía está hecha en una colpa de guacamayos, no en la colpa, sino intentando hacer fotos de cuando están cerca de la colpa, porque los loros normalmente se posan bastante tiempo antes de bajar a la colpa, y lo que hacen durante ese tiempo de espera es socializar. Y es el momento donde se pueden hacer fotos diferentes, digamos, de guacamayos, ¿no? Entonces, las posibilidades son amplias.
y a poco de tener, digamos, que los guacamayos y los loros estén ahí, se puede practicar diferentes técnicas y se puede llegar a tener buenas imágenes. Es otra de las especies de esta zona que es bastante atractiva. Esta es una coqueta festiva. Ya antes les había mostrado una coqueta de cresta rufa, pues estamos hablando de otro colibrí diminuto también, pero que en algunos albergues de esta zona va a los jardines para visitar a flores. Entonces, estos albergues ya tienen las flores que estos colibríes les gustan. Entonces, este es un macho de coqueta festiva que es impresionante también con esa especie de barba verde con puntos brillantes que tiene al final. Pero como les digo, es minúscula y hay que estar muy cerca para hacerle una fotografía relativamente decente. Entonces, la facilidad de tener albergues con tantas flores, pues nos ayuda a conseguir fotos como esta. Y esta es una foto que yo la puse al final, casi al final, para que, solo para mencionar que también en esta zona hay posibilidades de hacer fotos que requieran, digamos, un poco más de cuestión técnica, ¿no? Esta es una foto que se ha hecho con multiflash, una foto de alta velocidad para congelar al murciélago, que en este caso es un lonchofila, que no se ha determinado la especie, hemos llegado nada más hasta el género, y que se ha hecho la técnica de multiflash y de la alta velocidad, ¿no? Entonces, fotos como esta también se pueden realizar, pero digamos, con trabajo. Lógicamente esto implica tiempo, preparación y luego ver las posibilidades que se tienen, ¿no? En el caso de que encontremos una flor donde vayan, tal vez un lugar donde estén constantemente en la zona y se pueda hacer toda la preparación y llevar claro todos los trípodes, los pies de estudio, los flashes y toda la cuestión técnica y de instrumentos que implica hacer una fotografía de este tipo, pero se puede hacer también. Esta es otra zona también de bastantes guacamayos. Aquí vemos un guacamayo frente castaña saliendo del nido. Esta foto fue hecha en el jardín de un albergue. Normalmente los albergues, los jardines de los albergues son muy productivos para la fotografía. Y las especies no son miedosas, con lo cual no hay necesidad de esconderse ni de llevar a hacer grandes malabares, digamos, para conseguir fotos como esta. Así que es uno de los buenos lugares. Los jardines son excelentes para la fotografía y esta es una palmera con un agujero que este guacamayo ha usado como nido y que, bueno, se aprovecha para hacer esta fotografía. En cuanto a mamíferos, la zona del Manu o la zona amazónica también es muy buena. Aquí tenemos un aullador, una de las especies más atractivas también de esta zona. Y la cantidad de mamíferos que hay en toda en la zona del Manu o la zona del norte del Perú, pues es grande, así que las oportunidades son muy buenas. Aquí tenemos una foto que fue hecha hace varios años yo creo que una de las garzas más lindas que yo he visto, que es la garza agami. Fue hecha en un lago también, desde el bote, entonces eso es lo que normalmente esta especie está está en las zonas oscuras, debajo de las ramas, no se presta a la fotografía fácilmente. El hecho de ir en un bote, en una barca, un catamarán, hace de que se confíe más y se puedan hacer fotos de mucho más cerca. Y bueno, esto es una pequeña parte, un pequeño resumen de lo que se puede hacer en Perú. Entonces, yo les dejo aquí algunos datos míos, la página web, el Facebook,
y abajo, aunque no aparezca el símbolo, por alguna razón está el Instagram también. Así que cualquier pregunta o cualquier cosa o- o cualquier duda que tengan, pues estamos aptos para poder contestar. Bien, excelente, Steve. Te comento que, bueno, durante la charla la gente se deshizo en elogios y asombrados por la calidad de imagen, por las distintas formas y colores. Así que te vamos a dar un espacio, hidratate, volvé a tomar fuerza porque vamos a aprovechar ahora con las preguntas. Los que están viendo, ahí vi que le subió el Instagram, el Facebook y todas las redes de Steve. Así que aprovechenlas y copien. Lo dejamos un cachito a Steve para que se hidrate y mientras tanto corten un cachito el tema de elogios y agradecimientos y vamos a las preguntas, ¿sí? Así después les dejo que lo saluden. Vamos despacito con las preguntas, después al final lo saludan, por favor. Así nos podemos ir organizando. Mientras tanto, no se olviden, si los que estuvieron de arranque con la placa, lo tenemos el curso de fotografía de aves con el maestro de los monstruos en vuelo, Marcelo Cruz. Tenemos un curso nuevo de fotografía de aves en alta velocidad, así que vayan anotándose. Tenemos un curso básico para los que recién arrancan y un tremendo curso de macro con uno de los grandes especialistas del país, Pablito Dolzán. Así que esta es la escuela original, no acepten copias y anótense en los cursos que tenemos unos docentes de la hostia. Bien, a ver, vamos a empezar despacito con las preguntas. ¿Estás listo y hidratado, Steve? Y sí, estoy aquí. Bien, perfecto. A ver, ¿cómo funciona el flash en la selva? Bueno, el flash es una cosa, yo creo que es importante en cuanto se pueda usar. Si uno tiene una técnica, buena técnica para usarla, es muy importante y es un aliado bastante efectivo para conseguir fotos. Lógicamente esto yo lo recomiendo usar en manual y esto, el asunto del flash es de que al usarlo con una cámara es prácticamente es usar dos cámaras al mismo tiempo, dos herramientas al mismo tiempo y el lente más pues son tres. Entonces hay que tener cierto conocimiento, hay que tener cierta técnica y experiencia de fotografiar. No todo se puede arreglar con flash, pero teniendo una buena cámara o pudiendo usar ISOs altos, se puede hacer lo que se llama el flash de relleno. Rellenar la imagen con un toque muy pequeño de flash que nos haga ganar unos cuantos pasos de luz. Con que sea uno o dos ya es a veces suficiente para poder hacer de una foto un poco más luminosa y de sacar más color y de sacar más textura, ¿no? A las especies. Pero el flash es una herramienta importante. Si la gente tiene el conocimiento, se puede hacer. De hecho, nosotros en los viajes intentamos que se use de forma adecuada, digamos, para que no se hagan exageraciones, porque el flash puede arreglar una foto o la puede malograr definitivamente, ¿no? Ese es el problema. Bien, básicamente iba a cómo reaccionan los animales en un ambiente tan oscuro con el disparo del flash. ¿Podemos Pues, usarlo de la misma manera? eh, todo depende de cuánta es la potencia. Y luego hay otra cosa, que hay animales más susceptibles que otros. Normalmente cualquier especie, según mi experiencia, cualquier especie que ya ha visto, digamos, el pequeño destello de flash, normalmente ya no le importa. ¿Ya?
Ahora, el flash es una cosa que hay que usarla con cuidado, porque al usarla de manera indiscriminada, lo único que se consigue al final es que la especie se vaya, ¿no? Bien, Vaya, entonces hay que tener mucho cuidado. Es una de las tantas técnicas que usadas de manera adecuada se pueden usar. Usadas de mala manera, pues simplemente no sirve porque uno se espanta a la especie y otro, las fotos realmente no son buenas. Entonces no hay, digamos, no hay ganancia al usarla mal. perfecto. Te hago otra pregunta. ¿Cómo lográs ese balance tonal entre negros y blancos sin que ninguno se empaste y además con una nitidez excelente y con una exposición perfecta? Bueno, eh, es, Faltó es que una, te pida casamiento. perdón. Faltó que te pida casamiento. Bueno, mira, los blancos y los negros, y yo creo que los rojos y los amarillos es de los colores, sobre todo en los pájaros, más complicados de tratar. Eh, yo tengo una preferencia en cuanto o sea, yo prefiero, por ejemplo, yo prefiero que falte luz a que sobre, porque los días que están nublados son los ideales para hacer ese tipo de fotos. Entonces, intento yo cuidar el hecho de que me preocupan incluso a mí más los negros que los blancos con ciertas especies. Los blancos todavía se pueden tratar de mejor manera con un programa de edición. Yo le pongo mucho empeño al programa de edición. Yo considero que una foto gana un 20%, 25% más correctamente trabajado en Photoshop o en Lightroom. Eh, si se hace un trabajo a conciencia en este aspecto. Entonces, normalmente hay fotos que al cuidar el negro o el blanco, o sea, se pueden compensar con un trabajo bueno de edición. Pero esto es una cuestión de varios factores. Y el principal, yo creo, es de que no haya un exceso de luz ambiente. Cuanto menos luz haya, hay mayores posibilidades de tener una fotografía equilibrada en cuanto a blancos, negros, rojos o amarillos. Bien, brillante. Vacunas, Steve, para visitar la zona. Bueno, en cuestión de vacunas, prácticamente no se exigen aquí muchas. Es recomendable la de la fiebre amarilla, que la tengan, pero yo creo que no solamente por venir a Perú, sino es una vacuna que sirve para muchos viajes, así que eso se recomienda. Y, y luego no hay otras, digamos, que sean esenciales para hacer viajes a Perú, digamos, pero la vacuna contra la fiebre amarilla es recomendable. Ok. Tengo 50 preguntas de qué equipo usás. Bueno, yo uso dos cámaras, uso Nikon y uso una D500 y una D850. Trabajo con ambas según la situación. Y luego, eh, como lente principal, uso un 300-2.8 de Nikon con duplicadores. Básicamente ese es mi equipo principal, digamos. Alguna vez he usado un Sigma 150-600 para algunas fotos que yo ya suponía que iba a necesitar un zoom, pero básicamente uso mi 300-2.8 con duplicadores y las dos cámaras como, digamos, equipo principal. Luego uso un flash, uso un SB900 todavía, de los antiguos, pero que lo tengo tan familiarizado y tan a mano, digamos, que no lo voy a cambiar hasta que simplemente no dé más, porque ya lo tengo, digamos, interiorizado. O sea, ya no necesito pensar mucho para saber si necesito alguna potencia entre ese flash y el equipo que manejo, ¿no?
Luego, esto básicamente es lo que es lentes, flash y cámaras. Bien, brillante. Hidratate, tranquilo, relajate, te estamos exprimiendo. Pregunta, ¿cuánto te costó hacer la foto del murciélago? Es decir, ¿cuánta preparación, tiempo, encontrar la locación, ubicar los flashes, etcétera, etcétera? Mire, esta es una foto que se hizo en una noche, pero luego de, yo creo que 2 horas y media más o menos, de primero intentar calcular por dónde iban a entrar. Esta foto es hecha sin barrera de infrarrojos, que es la técnica más usada, digamos, para hacer este tipo de fotos. Entonces, me ayudó mucho un amigo, lógicamente, porque poner todo eso, esa parafernalia para una foto de este tipo no es tan fácil, y en la selva menos, porque hay que improvisar. Entonces sí, he llevado pies de estudios, está hecha con 4 flashes, pies de estudios, y yo estaba a cierta distancia con el 300 y la D500. Entonces, una linterna alumbrando a la flor, y prácticamente fue a cálculo. O sea, yo sabía que iban a pasar por ahí, que iban a pasar por la flor, y fue después de varios intentos que logramos la foto. Luego, al día siguiente, cuando fuimos a ver si en la noche había actividad en la flor, no había más actividad en la flor. Entonces, fue, digamos, un momento que se tenía que hacer la foto, y yo creo que hicimos tal vez unos 15 disparos que pudimos hacer, y logré unas 4 fotos tal vez enfocadas. Una de ellas es esta, y la que sale al principio de la charla, pero no ha sido más, ¿no? Porque había que hacerle al cálculo y encima en oscuridad, ¿no? Bien, brillante, brillante. Para los interesados en viajar, ¿con un rango de un 300 milímetros están bien o se quedan cortos? Un 300 es algo corto. Si usan un 300 con una cámara de X, puede estar dentro de un rango que se puede trabajar, pero lo que pasa es que en la fotografía de la naturaleza, creo que hay una de las cosas que es importante, es aprender a resignarse en algunas cosas, porque no siempre se puede llevar un 600, ¿no? Lógicamente ahora con los lentes estos que ha sacado Sigma o Tamron, eh, llegar a un 600 no es, ya no resulta tan caro o tan complicado. Se puede trabajar con estos lentes tranquilamente. Eh, pero un 300 está al borde de no poder usarse. Yo llevo el 302.8, e incluso he tenido ofertas para cambiarlo con un 500, pero yo hago mucha foto a pulso. Yo hago mucha foto a pulso, yo hago mucha fotografía, digamos, casa fotográfica. Yo ando por los bosques, los caminos, intentando fotografiar, y muchas veces el trípode es, para mí, en ciertos casos, digamos, demora mucho el hecho del disparo. Entonces, un 500, llevarlo a pulso muchas horas y caminarlo es muy complejo. Yo considero de que para mí un 300, 2.8 con las cámaras que tengo y un duplicador me hacen un trabajo muy bueno, y es lo que yo ya estoy acostumbrado a usar. Pero lógicamente un 300 es bastante corto. Yo uso el 302.8 casi siempre con el 1,4 de duplicador, e intento acercarme lo más que pueda a la especie, ¿no? El hecho de tenerlo a veces a la mano y disparar a pulso también facilita eso. Es más fácil acercarte caminando que llevando un trípode que te hace más grande, que visualmente puede ser, hace más susceptible a la especie, ¿no? A verte con cosas bastante más grandes. Entonces, pero un 300 puro, o sea, un 302.8 yo creo que sí, pero un 300, 5,6 y todo eso ya se queda bastante cortito. Bien. Mejora un poco más.
más largo. Ok, hidratate tranquilo. Alejandro, te contesto, tenemos curso de manejo de flash en la naturaleza y lo da Dieguito Marino, que seguramente debe estar en sala. Así que tenés ese curso dentro de la escuela. Tema ropa. Están preguntando tema ropa para las salidas o equipo. Yo calculo que debe depender mucho de las zonas, porque diste zonas totalmente diferentes, o la vestimenta es más o menos similar para cada lugar. Mira, en este asunto yo no creo que sea tan necesario, o sea, lógicamente es mejor siempre tener una ropa adecuada. O sea, hablo en colores adecuados, pero considero que la comodidad es importante. Eh, en- si Pero se puede conseguir. es lo mismo cuando vas a altura que cuando vas a la selva, calculo que las temperaturas deben ser diferentes. Ah, bueno, es que la ropa para viaje, entonces, no Exactamente, la ropa eso. para fotografiar. Bien. Bien. Sí, bueno, considerando las alturas, sí, claro, la ropa es muy diferente, entonces eh, todo depende de a dónde se va. Por ejemplo, es un viaje netamente al río Amazonas, pues no va a haber frío en ningún momento. Lo que sí va a haber es, por ejemplo, probabilidad de lluvia, hay que llevar mucho repelente, es importante llevar mucha ropa de cambio o tenerla limpia. El hecho de estar lo más aseado posible en la selva es muy importante. Ok, bueno, por eso, depende de cada lugar, van a ir cambiando la Bien. vestimenta. Y se hace viajes donde está Andes y Amazonía, lógicamente hay que usar ropa para Andes y ropa para Amazonía. Y hablamos de 3.000 metros, la temperatura muy variable, frío de noche, por lo general en el día más caliente, y en la Amazonía pues es totalmente caliente todo el tiempo. Ok, ¿cuál es el ave que más te gustaría fotografiar y cuál de las que te falta soñás con sacar? Bueno, yo como observador de aves tengo una debilidad por los hormigueros, los formicáridos, todos los que en inglés se llaman antbirds, andrains, anthrax, que en castellano creo que por allá le llaman batarás, le llaman hormigueritos, todos esos a mí, yo tengo cierta debilidad más por las aves pequeñas que por las grandes. Entonces, me gustaría fotografiar muchas más de ese tipo de pájaros, que suena raro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, prefiero fotografiar esos pajaritos pequeños que fotografiar, no sé, rapaces, por ejemplo, ¿no? Me gustan más las aves pequeñas. Bien, excelente. ¿Usás hidrogel? No, mira, yo tengo intenciones de usarlo, sí, o sea, pero yo he hecho fotografía, por ejemplo, de patos y de playeros desde el suelo, usando la técnica esa de tumbarse y esperar, ¿no? Pero sí, tengo intenciones serias de usar hidrohide. Tengo, de hecho, la idea y la técnica bastante entendida, con lo cual sería ya practicar nada más el hacerlo, ¿no? Bien. ¿Cuántos días son necesarios aproximadamente para dar un buen recorrido al Manu? Depende, esto yo recomiendo si se quiere hacer zona de Andes y base de montaña, lo que se llama pie de monte o pie de la base de los Andes, mínimo yo recomendaría 9 a 10 días. Si se quiere hacer todo un recorrido al parque, yo creo que lo mínimo son 13 o 14 días para no ir corriendo sin haber logrado, digamos, fotografías que son accesibles por la falta de tiempo. Porque un día llueve, porque un día solea, que, o sea, normalmente nos preocupamos por la lluvia, pero ya yo le tengo más alergia, por decir, a los días soleados que a los días lluviosos. Así que ese también es un problema, que no siempre el clima va a estar óptimo para fotografiar, así que darse 2 o 3 días en cada lugar
es necesario, no solamente porque puede haber un día malo, sino porque uno puede intentar hacer otro tipo de fotografía, usar otros posaderos, ir a otros lugares, intentar fotografía de las especies, digamos, como segunda o tercera oportunidad. Así que considero que es importante eso. Así, yo creo que todo el Parque del Manu es mínimo unos 13 o 14 días haciéndolo bien. Bien, así que Lili, a juntar buena cantidad de días. Polémica. ¿Callback sí o no? ¿Perdón? Callback. Sonidos de aves. Ah, Llamador. bueno, esto se puede usar, pero hay un límite. ¿Ya? Y los límites los pone uno normalmente. ¿Ya? En este caso los pone el guía, porque en un grupo es difícil llegar a un punto intermedio, digamos, ¿no? Y al final el guía, conocedor del lugar, conocedor de las aves, tiene que decir cuánto se puede usar o si no se puede usar. Normalmente lo que yo al ser guía también de observadores de aves, eh, lo uso solamente en determinadas ocasiones, no todo el tiempo porque no es necesario. Cuando se hace fotografía, se puede recurrir a esto, pero hay un problema, que normalmente usar el playback hace nerviosa a la especie. O sea, no se va a poner donde queremos primero. Luego no se va a quedar donde queremos mucho tiempo. Entonces, y tercero, va a tener una actitud, se va a mover a tal velocidad, así que esté posado, que si no disparamos a grandes velocidades no la vamos a poder lograr coger en foco. Entonces, yo creo que incluso trae más problemas que beneficios, salvo que sea un toque que se ponga a mirar y que no se le haga más. Esa es la única. Lógicamente, esos segundos que te da la especie con cierta tranquilidad, sin mucho nerviosismo, son pocos. Y si ya has perdido la foto, que hace un rato decía, resignación, es importante aprender, ya perdiste la foto. Bien, buenísimo, excelente. Bueno, un par más y te liberamos. Calzado sugerido para la zona de selva. Calzado. Sí, Bien. Yo lo que siempre sugiero para cualquier viaje en los Andes o en la Amazonía o en bosque de niebla, en todo, es un zapato de caminata, un zapato de trekking que le llama, que sea impermeable y asegurarse de que sea realmente impermeable, porque se vende mucho calzado que dice impermeable, pero luego cuando uno ve las letras dice impermeable, no sé, tantos milímetros de lluvia y son 15 minutos de lluvia y después te entra la lluvia, entonces el agua. Entonces es importante tener un calzado realmente impermeable y luego en la zona baja botas de goma, botas para agua, llueva o no llueva. Eso implica, nos da seguridad y nos da una garantía de que podemos caminar o desplazarnos disminuyendo el temor eh, en, eh, yo creo que en la selva es más peligroso los bichos pequeños que los grandes. Así que tener unas botas puestas de protección ahorran cualquier mal momento. bien, excelente. Y te voy a hacer la última, así te dejamos descansar. Eh, Me preguntan épocas del año. Calculo que debe depender de la zona también, ¿no? ¿O no? Depende de la zona, pero nosotros en Perú tenemos dos épocas muy marcadas, que es la época que llueve y la época que no llueve. No tenemos estaciones propiamente dichas, digamos. Entonces, hay una peculiaridad en esto, pero esos también son gustos de uno y yo tengo una opinión sobre esto. La mayoría de personas quieren viajar en la época que menos llueve.
que sería entre, digo menos llueve porque en la Amazonía, en la selva lluviosa, pues puede llover cualquier momento, pero que menos llueve es pues entre, digamos, mayo y octubre, más o menos, es la época que menos llueve. Dentro de ese margen hay una época que incluso puede llover menos, que es junio, julio, agosto, ¿ya? Sin embargo, esto no es tan drástico. Yo considero que justamente por esto, porque a mí, pero esto es un gusto personal, yo prefiero que hayan días nublados para la fotografía de naturaleza. Entonces, junio, julio, agosto los considero días que están bien, pero yo prefiero otros momentos. Sin embargo, desde fines de marzo, lo que yo creo, desde fines de marzo hasta finales de noviembre es la época para viajar en Perú, en fotografía. Dentro de eso hay épocas un poco más lluviosas que otras, pero entre fines de marzo y finales de octubre es la buena época. Es la buena época para viajar. Bien, ¿te puedo hacer una más? Pregunta, para entrar a Machu Picchu, ¿cuánto antes hay que reservar? Mire, la entrada se puede comprar en línea, se puede comprar en la página del Instituto Nacional de Cultura o se puede contratar a una agencia de turismo para comprarle el tour, el paquete. Y yo creo que, o sea, cuanto antes mejor, siempre, ¿no? Y ahora más incluso porque va a haber restricciones, me parece, en las entradas a Machu Picchu. No se sabe exactamente hasta cuál va a ser el número máximo por día, pero cuanto antes mejor. Hablando en lo anterior, digamos antes de la pandemia, yo consideraba que por lo menos mínimo una semana antes se tiene que reservar lo de Machu Picchu. Porque no es tanto el peligro de las entradas, es más de los trenes. Bien, excelente. Todos los que están preguntando costos, ahí les subimos todas las redes de Steve, así que eso lo charlan directamente con él, pues va a depender de cantidad de días y de circuitos y destinos. Así que eso lo charlan personalmente con él. Steve, ha sido un gusto enorme tenerte en el aula de la escuela, admiradísimos con la diversidad de especies, de formas y de colores. O sea, vamos por el ciclo de webinar, por la charla 30 y pico, y creo que debe ser una de las que más variedad de formas y colores que hemos visto, y bueno, a la gente le está taladrando la cabeza, y creo que ya están empezando a juntar para ir para esa zona cuando esto termine. Steve, pero súper agradecido. La verdad que ha sido un gusto enorme poder compartir este ratito con vos. Para nosotros que estamos encerrados hace 103, 104 días, ya perdimos la cuenta, imaginás que es un bálsamo esto en el medio de lo que estamos viviendo. Así que gracias, muchísimas gracias. Una alegría enorme compartir este espacio con vos, Steve. Liberen las cámaras, así aprovechen y los saludan. Gracias, Steve. Gracias a ustedes y gracias a todos por conectarse y por pasar por aquí. Supongo que algunas personas las conozco, así que les mando un saludo a todos los que conozco y a los que no, pues espero conocerlos alguna vez en Perú o en Colombia, que es otro país también al que viajo con clientes, así que cuando quieran, aquí hay una persona que está dispuesta a mostrarles toda la riqueza natural de este país. Lo vivimos a través de tu relato y realmente creo que hay unos cuantos que ya están armando, dentro de la lista de deseos está el destino este. Realmente
el rendimiento fotográfico, por lo que vos mostrás, es terrible. No sé cuántas zonas debe tener tanto rendimiento fotográfico. Así que algunos, los ratones le están dando vueltas así por la cabeza. Ay, no empiecen a vender el auto, no se empeñen, vayan despacio. Pero evidentemente creo que es un destino como para tener en cuenta. Así que te tendremos que ir a visitar, Steve. Cuando quieran. Bien. Estamos para servirlos. Ahí tienen de nuevo los links que subió Vicky por tercera vez. Gracias, Vicky. Gracias, Steve. Y bueno, dejo el chat libre un ratito hasta que termine la grabación. Gracias, Steve. Gracias, gente. Nos vemos el sábado a las 18. Nos vamos a Patagonia a ver anfibios y reptiles de la mano de Nacho. Gracias, gente.